tenemos que tener claro que en esta zona es donde vamos a trabajar, propiamente dicho, o sea, nuestra zona de trabajo. Esta es la zona de herramientas, la caja de herramientas, donde están todas nuestras herramientas, y aquí van a estar las propiedades de cada uno de los elementos de esas herramientas con las que estamos trabajando. Una vez dicho esto, vamos a iniciar nuestra primera práctica número 1. Vamos a decirle que no queremos guardar, archivo nuevo, le vamos a dar 300 por 200 para no, o 300 por 150 para que no sea muy grande, ¿vale? Nos ha puesto el fondo negro. ¿Por qué? Porque teníamos elegido el fondo negro. Entonces, si queremos volver siempre al fondo original, simplemente hacemos clic aquí y tendremos el blanco. Entonces vamos a decirle nuevamente archivo nuevo, vamos a crear uno nuevo y efectivamente ahora sí que lo tenemos sobre fondo blanco, que era lo que queríamos. Bien, una vez tenemos esto, lo primero que nos va a pedir es si queremos una opacidad, no la queremos, etcétera. Vamos a hacer un degradado de dos colores. Seleccionamos el color de origen, por ejemplo el azul, un azul, y seleccionamos el color con el que termina, o que sea un rojo, o al revés. Tan sencillamente estamos viendo aquí el degradado como queda. Si le damos la vuelta, observa, empieza por uno, acaba por otro. El desplazamiento como va a ser, menos desplazado. El tipo de degradado que vamos a hacer, si es radial o no es radial, vamos a ver uno radial, observa que va haciendo como una especie de círculo, y si no le ponemos radial y le ponemos lineal, observa que va haciendo línea. Bien, esto sería la manera de hacer. Si repetimos algo en forma, observa, se va repitiendo como si fuera un diente de una sierra, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces vamos a suponer que queremos hacer esto sobre el fondo blanco. Entonces le digo, mira, primero escojo este, selecciono, cojo este color, le doy a aceptar y voy a hacer este degradado. Y un degradado con un poquito de, muy poca opacidad, es decir, que sea casi transparente, lo cual me va a permitir tener. Una vez que he hecho mi degradado, podría aplicarle, ponerle un texto, por ejemplo, simplemente selecciono aquí en el texto y escribo aquí mi texto. También escojo el color con el que quiera hacer el texto y escribo lo que estime conveniente. Digo hola y observa que me aparecerá un hola. Luego veremos que efectivamente al hacer utilizar un texto automáticamente me ha creado una capa. Si esta capa yo le quito la opacidad, observa, se volvería transparente. En la medida que vaya sacando la opacidad, más transparente se va volviendo. Una vez que he finalizado, que es lo más importante, que hemos visto ya cómo vamos cambiando las características, las propiedades de cada una de las herramientas que estamos utilizando, lo que podemos hacer es guardar nuestra imagen, en este caso nuestro degradado, que podría ser el fondo para una página web. Entonces vengo a archivo, guardar como, y en guardar como me va a indicar una serie de cosas. Primero, ¿dónde quiero guardarla? Vamos a ver si lo podemos un pelín más pequeñito. ¿Dónde quiero guardarla? ¿En qué carpeta? Bien, lo primero que tengo que elegir es la carpeta. Yo puedo venir aquí al escritorio, a un disco duro, etcétera. En este caso voy a ponerle el escritorio y le digo que lo voy a guardar en el temporal. Y dentro del temporal, ¿qué tipo de imagen lo quiero guardar? Por defecto, las imágenes que quiera recuperar en un futuro para seguir realizando mis efectos dentro del GIMP, debería guardarlas como una imagen XCF. Es decir, si yo esta imagen la guardo como imagen 1, aquí lo escribo, perdón, lo escribo aquí, imagen 1, y lo termino con .xcf, el día de mañana yo podré recuperar esta imagen y seguir trabajando con ella. Es decir, yo tendré esta imagen en el temporal, en este caso, vengo y mi imagen me dice que es una imagen de GIMP. Observa que tiene asociado el GIMP Image. Significa que es una imagen de GIMP. Simplemente abriré la imagen y la tendré ahí y podré seguir trabajando con ella. ¿Qué ocurre? Yo podría hacer que archivo, guardar como, quiero exportarla, nunca mejor dicho, como una imagen JPEG. ¿Para qué? Porque la necesito para utilizar en mi página web y la XCF no es compatible con el editor de web. Simplemente pongo JPG y lo único que tengo que decirle a la hora de eso es archivo, guardar como. Me va a decir que este se va a exportar, que va a perder sus características originales,
y va a generar uno. Entonces, el tipo de calidad, ahí podría ponerle en opciones avanzadas, si lo quiero más suavizado, menos suavizado, con su muestreo, si le quiero hacer un comentario, etcétera, etcétera. Simplemente le doy a guardar y automáticamente me genera una imagen 1, que efectivamente es una imagen que puedo ver como una JPG, como si fuera una foto. Con cualquier visor de imágenes puedo verla como si fuera una imagen JPG común y corriente. Tengo la manera como puedo guardar mis imágenes. Bien, otro de los apartados que puedo hacer y que vamos a hacer en este caso es sencillamente nos vamos a ir a nuestro curso y vamos a descargar, dentro de nuestro curso vamos a descargar el material que tenemos ahí, material para prácticas. Entonces, este material para prácticas lo guardamos, ocupa 3 megas, y una vez que hayamos descargado ese material, vamos a ver si ya lo tenemos aquí, vamos a buscar una imagen, a ver si lo encontramos, el calvo, para hacer, bien, esta imagen le digo que la quiero extraer y le voy a decir que la quiero extraer en mi escritorio, aceptar. Y en mi escritorio tengo una imagen que se llama calvo. Por algún lado, aquí lo tengo. Entonces me vengo al GIMP, le digo archivo, abrir. Voy a abrir una imagen que tengo en mi escritorio que se llama calvo y quiero utilizar una herramienta. Vale, primero, ¿cómo puedo hacer que mi imagen, que es pequeñita, se pueda ver más grande? Simplemente tengo aquí un apartado abajo para ampliar mi zona. Le pongo 400, aumenta 400. Obviamente se observa peor, es decir, se pixela, porque los píxeles se vuelven más grandes y se distorsiona la imagen. Pero para el efecto que queremos hacer, que es lo que nos dice en ese momento, que es hacer una clonación. ¿Qué es clonar? Simplemente clonar, tenemos aquí una herramienta que se llama clonar. Podemos coger el tamaño de la clonación, vamos a coger uno más o menos mediano, y le vamos a decir que lo vamos a clonar. ¿Con qué lo vamos a clonar? Primero tenemos que seleccionar la parte que queremos clonar, es decir, esto, que es donde tenemos pelo, lo queremos clonar. ¿Y dónde lo vamos a clonar? Ahí. Entonces, si te fijas, si tiro, me vuelve a repetir la cabeza. ¿Por qué? Porque clona desde el sitio donde yo he presionado control y el botón izquierdo del ratón, el clic. Eso. Entonces, él me estará clonando el color y la forma que tenga ahí. O sea, que si lo hago de uno en uno, sencillamente le puedo poner el pelo así, de manera muy rápida y muy... ¿Vale? Ahora vamos a hacer así. Observa que si me paso mucho tiempo con el clic, ¿vale? Entonces, este señor, cuando veamos la foto de él, ¿vale? Luego podemos hacer que esto, por ejemplo, se distorsione, etcétera, ¿vale? Lo podemos, en este caso estoy difuminándolo un poquito con el emborronado, pero también lo podía desenfocar un poquito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo ponga la imagen normal, esta persona tendrá pelo. Observa qué manera de ponerle pelo a alguien. Bien, pues esta es la manera como podemos utilizar las herramientas y con ello estamos realizando la práctica número 1. Otro de los aspectos de la práctica número 1 es crear un botón para nuestra página web. Botón redondo, sencillamente le digo lo que quiero poner en ese botón, le digo pues entrar. Y él automáticamente, sin que yo cambie nada, aquí podía cambiar el tipo de letra, la litografía, los colores, etcétera, automáticamente me genera un botón para mi página web. Ahí lo tenemos. Ya ese botón yo lo puedo guardar como archivo, guardar como JPG, le llamo botón y automáticamente tendré un botón para mi página web. Vengo aquí a Temp y efectivamente tengo un botón para mi página web que lo puedo utilizar. Así de sencillo podemos utilizar el GIMP para hacer pequeñitas cosas. Otra de las cosas que también nos indican ahí que podríamos aprender a hacer es sencillamente, vamos a ir a cerrar todas estas ventanas y vamos a aprender a hacer también pues un título para nuestra página web. Archivo, crear, temas de página web, clásico GIMP, cabecera pequeña, cabecera grande, y vamos a hacer una cabecera para nuestra página web. Esa cabecera va a ser software libre. Sencillamente le damos a aceptar y automáticamente veremos que hemos hecho una cabecera que se llama software libre y eso ya es una imagen que tenemos para realizar. Así de sencillo es utilizar el GIMP. Poco a poco en otras prácticas iremos descubriendo el resto de las herramientas y las utilidades de las que disponemos.